Buenas tardes compañeros y profesor, mi nombre es María José Bonilla y a continuación mi grupo y yo les vamos a exponer la cuarta unidad llamada La implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos. Para el desarrollo de esta unidad se han visualizado 4 grandes tópicos, cada uno de los cuales está referido a un proceso básico dentro del proceso de realización efectiva de la investigación. Los tópicos en cuestión corresponden al acceso o entrada de la recolección de datos propiamente dicha, el almacenamiento de los datos, el diseño inicial y ajuste de este durante el proceso y por último, el análisis progresivo durante la fase de recolección de información. El acceso o entrada. Aquí las personas de investigación cualitativa funcionan o operan en la medición o análisis de datos, buscando crear un clima de confianza y sinceridad entre el investigador y las culturas, teniendo relación directa con la investigación etnográfica y yendo en dos sentidos, enfatizar y visualizar. Ahora la recolección de datos. Esta busca caracterizar la lógica del proceso de recolección de datos, así como de las principales estrategias y medios que sirven para este propósito. Es necesario contar con un plan no referencial, no prescriptivo, y es también emergente y cambiante durante el proceso de investigación y marca el camino que debemos seguir, estrategias, tiempos y lugares convenientes. Ahora, el muestreo y el proceso de recolección de información. Este se divide en dos aspectos, la estrategia de muestreo y la selección de participantes, que está orientado por la pertinencia y adecuación. La pertinencia es la identificación y logro del concurso de los participantes que pueden aportar la mayor y mejor información a la investigación. Y la adecuación se refiere a contar con datos suficientes para desarrollar una completa descripción del fenómeno. Otros principios del muestreo son la convivencia, oportunidad y disponibilidad. La entrevista de un grupo focal es una de las técnicas de recolección de información o una de las más usadas en los últimos tiempos, puesto a que su uso es muy importante, particularmente en el desarrollo de investigaciones aplicadas, como es en el caso del marketing y los estudios de mercadeo. También se utiliza en el análisis de los efectos de los usos de los medios masivos de comunicación y en la discusión de problemáticas importantes que afectan a conglomerados específicos. Podemos destacar varias características principales dentro de este tipo de recolección de información. La primera está en que ésta se centra en el abordaje a fondo de un número reducido de tópicos o problemas. Por otra parte, la configuración de la entrevista se hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de la investigación. Generalmente son entre 6 y 8 tópicos. La entrevista focal es semi-estructurada y al igual que otras estrategias de investigación cualitativa, va enriqueciendo y reorientándose conforme avanza el proceso investigativo. Desde el punto de vista metodológico, es adecuado emplearlo o bien como una fuente básica de datos o como un medio de profundización del análisis. De acuerdo con Morgan en 1988, citando a Merton, existe 4 criterios para orientar las entrevistas de un grupo focal en forma efectiva. Primero, cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. Segundo, proveer datos lo más específicos posibles. Tercero, promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes en una cierta profundidad. Y cuarto, tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para generar sus respuestas respecto al tópico. El taller investigativo es una estrategia de particular importancia en los proyectos de investigación y acción participativa. Su fortaleza principal está en la posibilidad que brinda el abordar desde una perspectiva integral y participativa situaciones sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Esto incluye a partir desde el diagnóstico de tales situaciones hasta la definición y formulación de un plan específico o de cambio o desarrollo. Desde el punto de vista metodológico, el taller comparte muchos requisitos del grupo focal en cuanto a las características de los actores convocados. Más aún, podríamos decir que en cierta forma, un taller bien concebido es un espacio de trabajo compartido por 2 o hasta 3 grupos focales simultáneamente. La dinámica del taller se diferencia de los grupos focales en que el proceso avanza más allá del simple aporte de información, adentrándose entonces en la identificación activa y analítica de líneas de acción que pueden transformar la situación objeto de análisis. El texto nos plantea unas etapas que hay que seguir dentro del taller investigativo, y estas son el encuadre, el diagnóstico, la identificación y valoración,
formulación de las líneas de acción requeridas y por último la estructuración y concertación del plan del trabajo. El texto nos plantea unas etapas que hay que seguir dentro del taller investigativo y estas son el encuadre, el diagnóstico, la identificación y valoración, formulación de las líneas de acción requeridas y por último la estructuración y concertación del plan del trabajo. Almacenamiento de datos. En concordancia con el tipo de estrategia de recolección de información que se hubiese adoptado, análisis documental, encuesta etnográfica, observación participativa, observación no participativa, entrevista individual estructurada, entrevista de grupo focal, taller investigativo o una combinación de las mismas, se estructura el sistema de almacenamiento de los datos. Para el caso de la entrevista, sean individuales o sean grupales, es necesario contar con un sistema de almacenamiento que permita recoger las transcripciones de las grabaciones realizadas de manera que sean fácilmente recuperables para su análisis e integración con los datos recogidos entre otras fuentes. Una recomendación de procedimiento muy importante: la digitalización debe realizarse de manera de un archivo plano, lo que quiere decir que no debe usarse ninguna convención especial del estilo de negrilla o subrayado. Asimismo, se debe emplear un tipo de letra estándar u homogéneo en todos los textos transcritos. Estas observaciones también son válidas cuando el trabajo se realiza en transcripciones impresas y no por pantalla de computador, pues la inclusión de caracteres especiales como los ya señalados puede inferir con la labor de codificación o marcado de los segmentos de información que integran los textos transcritos, objetos y objetos de análisis. La unidad 4 del libro Investigación Cualitativa de Carlos Sandoval habla sobre la implementación y gestión de los procesos de investigación social cualitativos. En el ítem 4.6 nos muestra sobre los procedimientos técnicos usados para analizar los datos de campo. Después de mostrar un panorama general del proceso de análisis de campo, ahora se aborda el tema desde una perspectiva diferente y de una lógica totalmente distinta planteada por los profesores Bogdan y Baiklin en 1982. La distinción planteada por estos autores son las estrategias para realizar los análisis preliminares y las estrategias para adelantar los análisis después del trabajo de campo. En esta primera, los autores sugieren que hay que acudir a diferentes estrategias durante la recolección de datos. Estas estrategias enunciadas por los autores son: forzarse uno mismo a estrechar el foco de investigación, estar constantemente revisando las notas de campo para determinar qué nuevas preguntas se pueden responder fructíferamente y por últimamente escribir memos acerca de lo que se halla y trayendo ideas emergentes. En la segunda, el análisis que se realiza después del trabajo de campo tiene que ver con el desarrollo de un sistema de codificación. Los autores citados presentan una familia de códigos varios los cuales podrían aplicar según una diferente y una gran variedad de contextos. Una relación básica de estos códigos es la que se presenta a continuación. Códigos de contexto, que tiene que ver con escenarios. Códigos atenientes a las perspectivas de los informantes. Códigos acerca de cómo los informantes piensan acerca de las personas y los objetos. Códigos de proceso, códigos de actividad, códigos de estrategia y por último los códigos de relaciones entre personas. Hablaremos de la organización de las ideas para estructurar los análisis intermedios a medida que evoluciona la recolección de datos de campo. La validación de los hallazgos derivados de estos análisis intermedios se realiza mediante dos estrategias básicas. De un lado, el permanente contacto y retroalimentación con los actores o participantes, y del otro, mediante una revisión sostenida de la literatura producida desde la teoría ya existente. En el primer caso se resuelve lo ateniente a la validez interna y en el segundo a lo que corresponde a la validez externa. Y finalizamos con las aplicaciones de computador para la organización y el análisis de datos cualitativos. En la actualidad existen alrededor de 23 programas distintos de computador para realizar este análisis de datos cualitativos. Las cualidades y el tipo de utilidad que presentan a la tarea de análisis llevan a distinguir tres grandes subgrupos dentro de esas aplicaciones. De un lado están los llamados recuperadores de texto, que corresponden a una primera generación de software especializado. De otro están los llamados programas de codificación y recuperación, que representarían una segunda generación. Y por último están los programas conocidos como elaboración teórica y que representarían una tercera generación. Muchas gracias.